el podcast del mercado clandestino en Colombia. Paisajes de la violencia. Sin agua no es un uso privado. Los pueblos. ¿Cada cuánto llega el agua buena después de la guerra? En Colombia, los ríos y cuerpos de agua son cementerios de innumerables víctimas, territorios estratégicos para el combate y lugares contaminados. Pero son también sitios de memoria, de vida y de resistencia. Estos fueron algunos de los temas abordados el 23 de noviembre del 2019 en el mercado clandestino de conocimiento y no conocimiento útil, de culturas anfibias, puertos de contenedores y tumbas líquidas, relatos colombianos en torno al agua, que tuvo lugar por primera vez en América Latina. Marta Ruiz, Trabajo y hallazgos de la Comisión de la Verdad de Colombia. En esta conversación, la comisionada Marta Ruiz aborda dos grandes temas: el trabajo de la Comisión de la Verdad y las dificultades de la labor de reconocimiento dentro de la misión. A título personal y desde su opinión, el primer año de trabajo ha sucedido en un contexto mucho más complejo del anticipado en los acuerdos de La Habana. Este ha consistido en el despliegue territorial y el levantamiento de testimonios. Les ha permitido entender algo crucial, que en la sociedad colombiana hay una fractura mucho más profunda de la que nadie imaginó y que está en el corazón de las comunidades. El interés por la verdad se ha trasladado de los actores armados al interior de las comunidades. ¿Quién de mi comunidad me traicionó? ¿Quién colaboró con mi victimización? Así, la labor de diálogo social se ha mostrado mucho más crucial de lo que habían anticipado al iniciar. Por otro lado, la labor de reconocimiento es difícil porque, los responsables tienden a admitir errores que causaron daños, pero que no fueron sus decisiones políticas, estratégicas, militares las que generaron ese daño. Y 2, el negacionismo del Estado. Todavía se cree que aceptar responsabilidad es darle puntos al otro que beneficia al adversario. Hoy, la lógica de la guerra se ha trasladado a la política. ¿Tú? Yo soy Marcos. Marcos. Sí, ¿y tú? Yo soy Marta Ruiz, de la comisión, soy comisionada de la comisión. ¿De la Comisión de la Verdad? Sí, Qué entonces de lo único que puedo hablar es de la Comisión de la Verdad. Eso está perfecto. Sí. Eso es mucho más interesante. Bueno, cuéntame tú eres alemán. Yo soy alemán. ¿Trabajas en la embajada? No. Yo trabajo en la embajada y en el Goethe-Institut. Ah, sí. Llevo casi 10 años acá. Sí, yo soy la socia de Wenzel para este proyecto. Okay. Entonces, Súper. Sí. Sí. Entonces yo quiero hablarte de la comisión. Perfecto, sí. ¿Sí? Muy interesante. Bueno. Cuéntame. ¿Qué sabes? ¿Sabes poco de la comisión? Pues yo sé que es una de las 3 instituciones sí. Que se basan en los acuerdos de paz. Sí. Y que el padre de Ru es el presidente de la Comisión de la Verdad, y no sé mucho más sobre y que están organizando este evento en cooperación con el Goethe-Institut. Eso. Bueno, a ver, la comisión, el acuerdo para crear la comisión fue uno de los primeros acuerdos en materia de víctimas que se firmó en La Habana, se firmó en 2015. En junio de 2015 se firmó, todavía no se había diseñado la JEP, y entonces es importante porque quizás no teníamos la dimensión de la polarización que iba a haber en el país con el acuerdo de paz, ¿cierto? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque una comisión de la verdad casi siempre necesita cierto nivel de consenso, ¿sí? Y bueno, y lo primero que necesita es que se acabe el conflicto para poder funcionar. Entonces, lo primero que quiero contarte es que la comisión pues está trabajando en un contexto complejo, muy complejo, pero pues más complejo de lo que se imaginaron quienes hicieron el acuerdo en La Habana en su momento. Entonces, luego te quiero contar un poco cómo en qué estamos. Sí, claro. Tú sabes que nosotros tenemos 3 años, la próxima semana cumplimos el primer año.
corre el tiempo. Y que nosotros tomamos unos meses iniciales antes de que empezara a descontar el tiempo, preparándonos, porque la comisión es una institución autónoma del Estado y había que construirla, no existía. Sí, claro. Y entonces construirla tomó unos meses, ¿sí? Para poder tener recursos y para poder contratar personas a trabajar con nosotros. En este momento la comisión tiene más o menos como entre personas de planta y por contrato como 400 y algo personas, pero lo más importante que hemos hecho este año es lo que nosotros llamamos el despliegue territorial. Es decir, nosotros estamos en 28 sedes del país. Y eso es muy importante porque en Colombia la guerra fue muy territorial. Tú lo debes haber vivido porque vivías en Bogotá seguramente en los últimos 10 años, ¿verdad? Y una cosa es lo que se vive acá, otra cosa allá. Entonces estamos en 28 lugares, incluido el Amazonas, estamos hasta en Leticia. ¿Qué hacen nuestros equipos de trabajo allá? Más o menos en cada una de estas oficinas o casas tenemos más o menos 15 personas que recorren los campos buscando testimonios. Entonces la tarea central en estos meses ha sido la recolección de testimonios, con víctimas pero también con responsables, ¿sí? Vamos a los ETCRs donde están los de las FARC y también se hacen muchos ejercicios colectivos, ¿sí? Nosotros tenemos como dos ejes de trabajo, lo que llamamos el esclarecimiento, que es como la investigación, digámoslo así. Pero hay otro gran eje, que por eso estamos acá, que es el diálogo social. Porque, digamos, gran parte del trabajo nuestro también es la convivencia. Es decir, la comisión tiene que dar cuenta del pasado, pero tiene que sembrar una esperanza de futuro también. Y en ese sentido el diálogo no es solamente que la comisión escucha a la gente, sino que la gente se escucha entre sí. Entre ellos, sí. Entre sí. Tú eres alemán, tú sabes, mejor que nadie. El embajador está aquí como experto hablando del diálogo, porque se sabe que el diálogo es necesario para sanar heridas, ¿sí? Pero es muy difícil, sí. Es muy difícil. Entonces, en ese carril que nosotros llamamos, porque decimos que es como una carrilera, el tren de la verdad va por esos dos carriles. En ese carril del diálogo ha sido muy difícil sentar a los que no creen en el proceso de paz, ¿sí? Ha sido muy difícil y nosotros no queremos que sea un diálogo entre nosotros con yo, ¿sí? Entonces, parte de este ejercicio, por ejemplo, de hoy, es eso. Esto es una cosa muy interesante porque es la posibilidad de ver que es un ejercicio de diálogo entre personas iguales. Es decir, ya no importa si es un académico o si es un pescador, es igual. Entonces, eso me parece, siento que en Colombia y lo que yo he visto en el territorio, te quiero hablar también de lo que he visto en el territorio hasta ahora, es una fractura muy profunda, más profunda de lo que nosotros como comisión habíamos calculado y más profunda de lo que cualquier persona en el país piensa. Porque te voy a decir lo que yo he visto. Yo he visto que cuando las FARC salen y la gente dice ya se desmovilizó las FARC, ya el ejército no entra, ya la gente quiere que las FARC diga la verdad. Pero la gente está pidiendo una verdad más dura. La gente está pidiendo no la verdad de las FARC, que la gente ya sabe qué hizo las FARC o qué hizo el ejército, qué hicieron los FARC. La gente quiere que le digan quién de mi comunidad me vendió, quién fue el vecino que fue y dijo que yo era para que me robaran, quién ayudó a que me robaran la tierra. Es decir, la gente está buscando una verdad en su propia comunidad y eso es muy duro, porque esa es la fractura dura que hay. Sí, porque lo que yo he percibido es que la gente en muchas ocasiones, los actores armados hicieron todo lo mal, pero esa etapa ya está pasando y la gente está pasando a la otra etapa, que es viendo que sí está fracturada adentro. Sí. Tú te ríes porque tú sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Yo sé, no personalmente, pero yo estuve hace 15 días
en un evento en conmemoración de los 30 años de la caída del muro de Berlín. Sí. Y habían invitado a un señor que había estado en la cárcel en Alemania del Este. Sí, Tranquilo. no ¿Ustedes estoy, pueden seguir? no estoy golpeándolo o qué? No, solo un poquito pasito. Ya. Y este señor Sí, puedes bajarte más eso, como correcto. Perdón. Sí, Hay Perdónenme. Sí, no hay una problema. cosa de vestuario acá. sí, claro. Es un teatro, hay que cuidar el vestuario. O o cruzarte los dos extremos de pronto. Eso. Ya con uno que se cruza y te lo puedo poner. Espérate, yo la cruzo, la amarro pues. No sé qué hice acá, pero bueno. Eso. Y ahora sí lo puedo. Sí, ya. Entonces tú... Este señor, Sí, gracias. o sea, él fue disidente en el régimen comunista Era de Alemania oriental. de oriental. Lo metieron a la cárcel, él estuvo ahí X cantidad de años. Después, cuando lo soltaron, pues, lo vendieron a Alemania Occidental. O sea, él pudo ¿Lo vendieron? Sí, o sea, había un tipo de negocio en que Alemania Occidental le decía al régimen comunista: nosotros acogemos a las personas, a los opositores que estuvieran en la cárcel, no sé qué. Sí, como hizo Miami con los cubanos. Algo así, Sí. exactamente. Entonces, este señor se dio cuenta de que su hermano había sido el soplón que tenía que espiarlo y pasar la información al servicio de Estado, de inteligencia. ¿Y qué hizo con eso cuando se enteró? Es decir, ¿cómo lo abordó? Pues eso fue como un choque, ¿no? Un golpe muy... Pero a muy mí duro. me han dicho que también con los archivos de las Stasi, que mucha gente fue a mirar quién fue que lo delató y como que es terrible porque siempre es la familia. Sí, es decir, el esposo, el hermano. Bueno, Sí. entonces algo es Sí. parecido a lo que Sí. yo estoy viendo Sí. y yo creo que todavía en el país no hay conciencia de eso. Sí. Que, yo no te estoy hablando a nombre de la comisión porque esto no es una conversación que hemos tenido todos los comisionados. Claro. Yo creo que esto es una guerra civil, lo que hemos vivido. Es decir, en la medida en que los civiles están metidos hasta acá. Porque hay una narrativa del conflicto, me parece a mí en Colombia, es como la guerra como que viniera de afuera. Sí. Como que las FARC es algo, como una cosa que vino de afuera, el ejército viene de afuera. Pero resulta que no, resulta que el conflicto se metió en las casas de la gente. Y todavía esa conciencia no la hay. Y yo tengo mucha pregunta sobre cómo vamos a abordar el diálogo sobre esa verdad tan difícil. Porque es mucho más fácil decir culpa de las FARC, reconozca, culpa del ejército, reconozca. Pero ¿cómo hago yo para decir culpa de mi tío, culpa de mi vecina? Es decir, es muy difícil abordar eso. Claro, y tú tienes que seguir viviendo con esas personas en la misma comunidad. Sí. Ese es el tema de la convivencia. Sí. Ese es el tema de la convivencia. Es decir, ¿tú cómo haces para reconstruir lazos? Quizás se necesita una generación. Tú eres alemán, cuéntame tú. Ahora tú eres el experto, no yo. ¿Ah? Eso es mínimo una generación, creo yo. O sea, yo he visto lo que tú dices. Bueno, eso me hace recordar algo que me pasó una vez. A mí me gusta salir a caminar. Sí. Y me gusta caminar en la zona entre La Calera y Choachí. Sí. Ay, me fascina esa carretera. Yo lo he hecho por carro, Sí, pero me fascina esa carretera porque se ve
esas montañas, Sí, se ve el atardecer más sí, lindo. es una cosa espectacular. Tan bella. Sí, sí. Y tú la caminas. Hay camino. Y entonces la gente es como muy hospitalaria. Cuando te ven caminar por ahí te quieren acompañar, ¿no? Entonces, en una de estas, un campesino me acompañó en el camino. Entonces, yo le dije, aquí debe haber muchas cosas de la época prehispánica. Entonces me contestó, sí, dicen que aquí hubo unos indígenas. Pero me lo contó como si fueran extraterrestres, o sea, como si él no tuviera nada que ver con esa historia. Sí. Aquí hubo unos indígenas. Sí. Entonces me echó todo, o sea, de lo de la laguna y toda la leyenda, ¿no?, que de ese sitio. Pero dije, no, sí, claro, falta mucho. O sea, por eso es tan importante el trabajo de memoria. Sí, sí. Porque, digamos, este hombre es parte, pero él no tiene conciencia o no lo expresa, o no lo quiere expresar, eso no lo sé. Pero la forma como él lo dijo me llamó tremendamente la atención. Es como un chisme que hay por ahí, que aquí exactamente, había, sí, quizás aquí sí, llegaron exactamente. alienígenas. Sí, Sí, no, yo creo que Colombia tiene un problema muy serio de apropiación de su historia, de apropiación de su historia, y yo creo que pero incluso pues la comisión no es necesariamente un grupo de memoria, ¿cierto? Sí. Es decir, por lo que yo arranqué contándote un poco, que la comisión está trabajando en un contexto muy difícil, muy atípico para comisiones, porque las comisiones trabajan como donde claramente se sabe que hay una transición y que una situación ya cesó y empieza otra. Eso no es tan claro acá. Entonces, creo que el esfuerzo más grande que tiene que hacer la comisión es empezar a trabajar, a intentar trabajar también por aplacar la violencia de hoy. O sea, contribuir porque no lo podemos parar. Pero yo sí creo que en ese sentido el diálogo social, que es una estrategia que se nos ha convertido en más prioritaria de lo que estaba diseñada al principio, porque necesitamos que la gente hable de sus problemas antes de sacar la pistola. Sí. Bueno, nunca debe sacar la pistola, pero digamos, y el tema, y yo creo que los temas estructurales, como lo hemos visto esta semana, han hecho mucha crisis. Entonces, eso es muy importante, y el tema de la convivencia es muy importante, pero vuelvo y digo, el tema, por ejemplo, nosotros hemos encontrado muchas dificultades, por ejemplo, de trabajar con el empresariado, que ustedes como Alemania también deben tener mucha experiencia con el tema de los empresarios, con la desnazificación, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros es muy difícil porque los empresarios dicen, a mí me gusta de la comisión lo de la convivencia, hablemos del futuro, pero el pasado ¿para qué? Pero en Alemania fue exactamente, o sea, hasta hoy es que se está empezando a hablar, por ejemplo, de las empresas que en la Segunda Guerra Mundial utilizaron pues prisioneros de guerra como trabajador para trabajos forzados. Bueno, el propio señor Schindler de los ascensores creo que también lo hacía, ¿o no? Pues prácticamente todos, o sea, a ellos les asignaban porque se generó riqueza, mucha gente se enriqueció con la guerra. Sí, y además se necesitaba producir cosas para la guerra, pero también para la población. Los hombres estaban en el frente, en los campos de batalla, entonces faltaba como esa fuerza laboral, y entonces a quienes agarraban pues a los prisioneros. Incluso es una cosa que salvó a algunos judíos, ¿no? Porque cuando necesitaban
trabajadores mataban menos judíos. Claro, porque por la fuerza de trabajo. Tenían claro. otras prioridades, digamos, Claro. en este momento. Sí, pero también lo que yo digo es, mira, por ejemplo, para nosotros como comisión es muy difícil decir, hablemos de la convivencia del futuro, si no afrontamos lo que pasó en el pasado, es muy difícil. Sí. Pero vuelvo y te digo, la dificultad es más profunda de lo que uno piensa, es una guerra de 50 años o más, donde hay una violencia que tiene una continuidad con la violencia política, donde se ha creado una cultura política del sectarismo, por ejemplo. En Colombia ser comunista, por ejemplo, es como llevar una señal, como los judíos un poco, es si tú eres comunista estás señalado. Es decir, hay una precariedad en la democracia muy grande. Y yo creo que eso es lo que está estallando en las calles, ¿sí? Está estallando en las calles. Entonces yo creo que la comisión tiene un papel político también, porque la comisión tiene que poner un espejo sobre lo que somos como democracia, como sociedad. Pero en ese sentido necesitamos cada vez más que lleguen sectores distintos también. Sí, sí. Y el tema de los reconocimientos de los victimarios, que eso apenas está comenzando. Entonces yo te decía, este primer año hemos hecho un trabajo muy territorial, pero todavía con mucha dificultad para llegar a sectores difíciles para nosotros, como los sectores empresariales o incluso muchos sectores de las fuerzas militares. Incluso con las FARC no ha sido fácil, porque afrontar el pasado no es fácil, y entender que esta justicia está basada en la verdad tampoco es fácil, porque la gente tiende a justificarse o a defenderse. Hay mucho negacionismo, mucho negacionismo, y eso es un muro difícil de derribar, ¿sí? El muro de la negación. Pero ¿qué es lo que dicen? Por ejemplo, cuando tú hablas de negacionismo, ¿qué es lo que te...? Yo me he encontrado varias tendencias. Sí. Por ejemplo, en el caso de las guerrillas y en el caso de las FARC, obviamente siempre trasladar la responsabilidad al Estado. Es decir, todo esto pasó porque las causas objetivas de la guerra, estructurales, de pobreza, desigualdad, no sé qué. Entonces es un manto que no te permite ver, listo, tú tenías derecho a rebelarte. Claro, está reconocido el derecho a la rebelión al punto que se amnistía. Pero lo que te estamos juzgando en la JEP, nosotros no somos JEP, pero digamos de lo que se trata es de aclarar lo que no estaba permitido en la guerra. Entonces yo siento que hay mucha dificultad para diferenciar lo que es permitido y lo que no es permitido en la guerra. ¿Sí me entiende? Es decir, no está incorporado el derecho de la guerra. Eso es cruel, pero es así. En las guerras hay reglas. Hay reglas, sí. Y en las reglas hay una manera de matar que está aceptada en la guerra y una manera de matar que no es aceptada. Y yo siento que los actores del conflicto no tienen tan claro esto en términos de que, digamos, de decir, mire, yo sabía. Además hay una cosa, digamos, ¿qué es lo que yo creo que es más difícil? Creo que para todos ellos es más fácil reconocer que cometieron errores, pero los errores no son errores gratuitos. Lo que no logran reconocer es que sus decisiones políticas, sus decisiones estratégicas, sus decisiones militares generaron ese daño, que esos errores son producto de decisiones y de cálculos estratégicos. Esa es la parte donde no hemos llegado y está lejos todavía. Es decir, mire, ese error no es tal. Ese error es el producto de su decisión, ¿sí? De su ideología, de su estrategia, de lo que usted... Entonces, claro, hay errores en la guerra, pero cuando un error se comete sistemáticamente es porque no es un error. Entonces es muy importante para nosotros con ellos diferenciar qué fue una política, porque eso no era política nuestra, pero ocurrió 600 veces y no lo castigaste y dejaste que siguiera pasando. Entonces no era una política, no está escrita, pero pasó y te diste cuenta. O esto era la banda ¿cómo se llaman? Los piratas del Caribe, donde cada quien hace lo que quiere, ¿sí? Segundo,
hay cosas que no eran una política, pero se usaron como estrategia. ¿Sí? Y tercero, hay cosas que ni siendo política ni estrategia fueron unas prácticas, ¿sí? Permanentes. Por ejemplo, la violencia sexual no era una política, puede que no fuera una estrategia, pero fue una práctica, ¿sí? Y fue una práctica reiterada, y fue una práctica masiva, y fue una práctica que usaron casi todos los actores. Y por ejemplo, entonces esa es como una parte que es difícil del reconocimiento. La otra parte que es muy difícil del reconocimiento para muchos de ellos, o para ellos en general, tanto para el que más dificultad le da a reconocer es el Estado. El que tiene el mayor negacionismo es el Estado. Es muy fuerte. Claro, es entendible porque hay un proceso de paz y el Estado, realmente no ha habido reformas del Estado, ni ha habido una crisis del régimen, ni se cayó el régimen como en Sudáfrica, es decir, no hay un cambio de régimen, luego el Estado sigue campante. Sí. Entonces, no, tiene mucho discurso justificatorio de su actuación y creo que es donde más dificultad hay. En las guerrillas menos, en las FARC de todas maneras hay mucho negacionismo, pero menos porque sustancialmente pues es un grupo que tiene, digamos, en general tuvo unos comandantes que duraron 40 años al frente de eso, pues entonces ellos pueden responder por todo lo que pasó, ¿sí? En cambio, el Estado puede diluir las responsabilidades. No, es que en esa época el comandante era otro. Sí, estos duraron toda la vida allí. Entonces, ellos sí pueden dar cuentas porque llevan 40 años en el puesto en el que estaban, ¿sí? Entonces, pero creo que lo más difícil es que el reconocimiento es la decisión política, es decir, que ellos miren su decisión política. Y lo otro, y creo que eso está muy ligado a reconocer que en la guerra sí se pueden frenar las barbaridades. No, es que la guerra es bárbara porque sí. No, gracias. No. En la guerra, si hay guerras, sí existen posibilidades, porque ya lo han estudiado los expertos, de que hay grupos que dicen yo no cometo este tipo de cosas. De hecho, las FARC, por ejemplo, secuestró muchos años y en un momento dijo ya no secuestro más. O sea, sí se puede tomar la decisión de frenar ciertas prácticas y ciertas cosas. Entonces, todo eso es muy complejo. ¿Y cuál es el problema? El problema es político, porque ellos están pensando más en su legitimidad política, porque están en la política, pero el Estado también. El Estado, nadie quiere... Todavía hay la idea que reconocer responsabilidad es darle ganancia al otro, ¿sí? La narrativa de la guerra todavía está en la cabeza y se trasladó a la política. Todo lo que yo reconozca beneficia a mi antiguo adversario. No, eso no es así. Pero tenemos que construir un clima y un ambiente para que se entienda que la legitimidad proviene de la verdad, no del encubrimiento y no de la justificación y no de la trinchera ideológica, ¿sí? Es muy importante cambiar y generar un clima para que esas personas sientan confianza en contar su verdad. Y la confianza nuestra es que nosotros no somos jueces y que en la comisión pueden contar la verdad y podemos generar espacios con las víctimas y con las personas que sufrieron más en la guerra para que haya una confianza de asumir los errores y las prácticas y las malas decisiones y las atrocidades sin que se pierda la legitimidad y por el contrario para que ellos sientan que ganan un lugar en la sociedad a partir de contar la verdad. Ese es el gran desafío de estos 2 años que tenemos por delante. Tenemos que dejar sembrado siquiera una semillita. Usted me mira con una risa que me preocupa porque es como que la ve muy dura. Sí, la ve difícil. Sí, es obviamente, o sea, es algo muy difícil y digamos, pero creo que es muy importante, o sea, definitivamente lo que ustedes están haciendo es súper importante, es inevitable, o sea, en algún momento se tiene que hacer y también creo que a pesar de todo, o sea, digamos, y de toda
digamos, lo que tú llamas negacionismo, creo que ustedes todavía la tienen menos difícil que la JEP, porque cuando yo hablo con colombianos del común, sí. Del común, sí, o que, digamos, no tienen esa visión tan favorable del proceso de paz. Entonces, ellos lo que les cuesta aceptar es la JEP. O sea, esa gente dice, no, es malo, ¿no? Y no los van a castigar y no sé qué, no sé cuánto. En cambio, en realidad, siento, la gente no cuestiona la labor que están haciendo ustedes. O sea, la gente avala la comisión. El trabajo de la comisión. El padre de Ru es un personaje que creo que todos lo respetan, o sea, independientemente de si son de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Él tiene eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienen como ciertos puntos a favor. Claro. Y eso, pero obviamente el trabajo es muy, muy difícil. Y si yo veo eso que ahora, por ejemplo, en Alemania, ahora están llevando a juicio a gente que tiene más de 90 años por algo que hicieron a los 18 años en un campo. Sí, eso es terrible. Sí. El mercado clandestino, celebrado en 2019, fue un proyecto artístico de la Academia Móvil de Berlín para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, organizado por Mapa Teatro en cooperación con el Goethe Institut y la Universidad Central, apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, y el Banco de la República, financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y el Goethe Institut.